Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva serie que empezamos hoy, que se llama Selah. Y vos dirás, ¿qué significa esta palabra tan rara? Bueno, es una palabra en hebreo que significa detenerse y escuchar. Significa también detenete, pará, Dios quiere hablarte. Este tiempo es básicamente eso, parar todo lo que estábamos haciendo y escuchar, prestar atención a lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Así que bueno, te invito a que dispongas tu corazón para realmente poder recibir la palabra del Señor, aceptarla y obedecerle como esa muestra de amor a Él. Realmente estamos muy expectantes de lo que el Señor va a hacer. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama Restaurando el primer amor. Esta palabra de restaurar el primer amor, del primer amor que se perdió, lo podemos ver en un pasaje en Apocalipsis 2, del 2 al 5. Dice: Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Bueno, en los primeros versículos 2 y 3 podemos ver que Jesús estaba animando a estas personas, afirmándolas en lo que realmente hicieron bien. Estas personas levantaban la verdad, no se dejaron guiar por cosas falsas, sino que perseveraron y trabajaron duro por el Señor. Pero Jesús les dice: tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Es decir, ellos disminuyeron el amor que tenían por Jesús por hacer otras cosas. Se perdieron en el hacer, en cualquier otra cosa, que estaba bien lo que hacían, pero perdieron el amor por Jesús. Y dice el versículo 5: recuerda de dónde has caído. Esto se refiere que ellos se cayeron de ese lugar de amor ferviente por Jesús, de ese tiempo en el que su corazón realmente ardía por Jesús. Ellos se salieron de ese lugar y se fueron tras el hacer. Y dice: arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacías antes. Ellos se cayeron de ese lugar. Dice: recuerda de dónde has caído, dónde estabas vos antes, en ese lugar de ese amor ferviente por el Señor. Era necesario que se arrepintieran y volvieran a hacer lo que fueron en un principio. Y el título de este tema, como lo dije al principio, es Restaurando el primer amor. ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Otro sinónimo de esto es restituir. Si yo, por ejemplo, tiro un vaso al piso, un vaso de vidrio al piso, vos seguramente sabes que ese vaso se va a romper. Ahora, ¿cómo hago para que este vaso vuelva a ser lo que era? Bueno, es imposible que ese vaso vuelva a ser lo que era antes, porque claramente ya perdió lo que era. O sea, esas partículas de vidrio es imposible volver a ponerlas. Incluso si uno armara como un rompecabezas, ese vaso no volvería a estar en ese mismo lugar. Pero ¿sabes qué? Jesús es experto en restituir, es experto en volver las cosas a su origen, a como eran antes. Y así como estas personas que se habían caído de ese lugar ferviente de amor por Él, Jesús estaba dispuesto a restituirlas, a que estas personas vuelvan a ese lugar, a ese primer amor, a ese lugar donde era ese amor ferviente por Él, donde sus corazones ardían por Él de pasión, y Jesús estaba dispuesto a restituirlos. Y el Señor quiere hacer lo mismo con vos. Y esto es lo que estaba en el corazón de Jesús en este día, este grupo
grupo pequeño de hoy, este grupo de crecimiento, Jesús quiere hacer eso con tu vida. Hay una historia en la Biblia de restauración que a mí me encanta, y es la restauración o la restitución de un discípulo de Jesús con el que yo me siento personalmente muy identificada, y es Pedro. Pedro fue uno de los primeros discípulos a los que Jesús llamó. Pedro era pescador y él se la pasaba pescando porque era su oficio, era su trabajo. Y un día Jesús estaba predicando a la orilla del mar y Pedro estaba en su barca con otros amigos que también fueron discípulos de Jesús. Y Jesús, cuando terminó de hablar, se subió a la barca de Pedro y le dijo: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las raíces para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto a las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Imagínate ese milagro que hizo Jesús y lo que significó para Pedro. Pedro era pescador de toda la vida y esa noche anterior no habían pescado absolutamente nada, pero se encontró con este Señor poderoso que hizo el milagro de algo imposible para Pedro. Él sabía más que nadie que era imposible lo que estaba sucediendo y fue a través de eso que Jesús conquistó el corazón de Pedro y así fue como lo siguieron. Dice la Biblia, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Pedro, a partir de ese momento, siguió a Jesús por los 3 años que tuvo Jesús de ministerio acá en la tierra. Era uno de los discípulos más cercanos. Pedro pudo vivir cosas tremendas y se le revelaron cosas tremendas a su vida. Sus ojos vieron cosas impresionantes y amó a Jesús profundamente. Pero ¿sabes qué? Cuando a Jesús lo estaban llevando a crucificar, lo habían arrestado y lo llevaban de un lado a otro, la gente lo insultaba, lo escupía y Jesús era totalmente humillado. Dice la Biblia, cuenta, y no sé si te acordarás de esta historia, pero que la gente reconoció a Pedro como uno de sus seguidores y le empezaron a decir: ¿no eras vos el que estaba con él? Y Pedro lo negó haber conocido a Jesús, y Jesús ya se lo había anticipado. Y antes de que cantara el gallo, Pedro ya había negado 3 veces a Jesús. Fueron 3 veces las que Pedro negó haberle conocido a Jesús, incluso insultó a Jesús para que las personas no lo molestaran. Pedro, ante esa presión, ante el miedo, ante lo que sea, traicionó a Jesús. Y creo que fue en ese momento en el que él sintió y se dio cuenta que se había caído de ese lugar, como veíamos recién en Apocalipsis, de ese amor ferviente por él, porque lo traicionó. Y cuando suena el gallo, que significaba que ya era la madrugada, que ya era la mañana, Pedro se dio cuenta y se acordó lo que Jesús le había dicho, que Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar y que lo iba a negar 3 veces, y dice que Pedro se angustió tanto que lloró desconsoladamente por lo que había hecho. Tiempo después, Jesús murió y bueno, sabemos que al 3er día resucitó, pero los discípulos no sabían que Jesús había resucitado. Pero vos detenete a pensar un poco cómo se sentía Pedro en ese momento. Jesús era el amado de su alma, Jesús le había dado sentido a su vida y él había dejado todo por seguirle a él. Habían vivido cosas tremendas juntos y Jesús estaba muerto y lo último que Pedro había hecho había sido traicionarlo. Imagínense la frustración, el enojo y la impotencia que sentía Pedro. Y
Y vamos a leer en Juan 21, en medio de toda esta frustración y esta tristeza que vivían los discípulos de haber perdido a Jesús. Fíjate que Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Te vas a acordar a algo al principio, como escuchábamos recién? Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Pedro, fíjate que estaba frustrado y lo primero que hizo fue decir: ya está, me voy a pescar. Es lo que él siempre hizo y su actividad antes de conocer a Jesús. Pero él no se esperaba que Jesús estaba ahí para volver a traerlo como hizo en un principio. Fíjate que Jesús hizo exactamente el mismo milagro que hizo al principio cuando los llamó, la pesca milagrosa. Para ellos era imposible pescar. Incluso Pedro, que había dicho me voy a pescar, le salió mal, no pescó nada en toda la noche. Y es ahí donde Jesús aparece. Y la Biblia dice que Él les había preparado un desayuno. Jesús estaba en la orilla y les dice: vengan a comer, traigan unos peces que les he preparado el desayuno. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la misma pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces: alimenta a mis ovejas. Por las 3 veces que Pedro negó a Jesús, que lo traicionó a Jesús, 3 veces Jesús lo restituyó preguntándole si lo amaba y él afirmó que sí. Yo creo realmente que esto que hizo Jesús, este milagro de la pesca, fue solamente para Pedro. Porque cuando Jesús llama a Pedro la primera vez, que Pedro ni siquiera sabía quién era Jesús, la primera vez que conquista su corazón fue a través de exactamente el mismo milagro. Pedro, como leímos al principio, Pedro había estado toda la noche sin pescar nada. Al otro día Jesús le dice: tiren las redes, y él dice: no vamos a pescar nada, y de la barca casi se hunde de tantos peces. Y ahora Jesús volvió a hacer exactamente el mismo milagro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía lo que estaba en el corazón de Pedro. Jesús lo conocía y sabía que él estaba totalmente arrepentido de lo que hizo. Estaba arrepentido de haberlo traicionado. Sabía la culpa, la angustia y la impotencia con la que Pedro estaba lidiando adentro suyo por lo que había hecho. Y Jesús otra vez lo atrae, lo levanta a ese lugar en el que Pedro se había caído, de ese amor ferviente como veíamos en Apocalipsis. Jesús otra vez lo levanta con esos mismos lazos de amor con los que lo conquistó la primera vez que Pedro se enamoró de Dios y lo dejó todo por seguirlo. Quizás hoy estás como Pedro, quizás te has caído de ese primer amor, de ese lugar en el que tu corazón ardía de amor por el Señor, de esa primera vez en la que el Señor te había conquistado con ese tierno amor, y hoy te encontrás y decís: no, me perdí mal de ese lugar, no estoy viviendo y no estoy disfrutando de ese primer amor. Quizás la culpa, quizás la superficialidad, incluso la vagancia que tenés de que decís: sí quiero, pero no tengo ganas de ir al Señor. Quizás estas cosas te estén tirando para atrás,
Pero fíjate que Pedro no fue el que hizo la movida para volver al Señor, sino que fue el Señor el que preparó ese milagro, ese encuentro. Fue el Señor Jesús que les había preparado ese desayuno para comer juntos y que lo atrajo a Pedro. Fue Jesús el que hizo esa movida. Y fue Pedro el que aceptó y se dejó vencer por ese amor y nadó desesperadamente hasta la orilla donde estaba Jesús, pero el que toma la iniciativa es Él. Y en este día, el que ha tomado la iniciativa, el que ha movido todo esto que estás viendo, que me estás escuchando hablar a mí, no soy yo, es el Señor el que ha movido nuestros corazones para hablar directamente de lo que está en Él. De verdad te digo, yo no soy más que un instrumento, es todo lo que ves, pero es el Señor el que hoy está otra vez llamándote a que vuelvas. Hoy te atrae con esos mismos lazos de amor con los que te atrajo siempre y toda tu vida te va a atraer, porque Él no se cansa de vos, porque aunque vos te canses de Él, Él no se canse de vos. Y aunque no quieras seguirlo, aún tenés que admitir que no tenés a dónde ir, porque tu alma va a estar sedienta, y cuando te des cuenta que tu corazón lo sigue anhelando, es que lo vas a mirar y te vas a dar cuenta que Él siempre está ahí y anhela tu corazón más que nada. Y esto te lo decimos siempre, pero hoy es el momento en el que tomes la determinación de, así como Pedro se largó al agua y no le importó nada, no esperó a que los otros fueran con la barca, directamente nadó, fue más rápido a encontrarse con ese Jesús. Hoy te invito a que tomes esa misma determinación, porque el amor del Señor nos vence. Ese amor del Señor derriba toda culpa, derriba todo argumento, derriba incluso tu vagancia, y derriba lo que hayas hecho, va más allá y te vuelve a alcanzar. Y aunque lo hayas traicionado 3 o 7,000 veces, Él vuelve otra vez porque no se cansa y quiere volver a restaurar ese primer amor, así como lo hizo con Pedro. Volver a ese lugar de amor ferviente por Él. Para cerrar, dice Jeremías 20:7: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y Oseas 11:4 dice: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Te invito a que en este momento esta canción que vamos a poner ministre tu corazón, y que realmente sea donde esté tu corazón, puedas orar al Señor y dejarte que el Señor te atraiga con esos lazos de amor a través de esta canción, y vuelvas otra vez a ese lugar del que te caíste alguna vez, que vuelvas otra vez a ese lugar de amor ferviente por Él, y en el que sos amado y aceptado por Él y abrazado. Fui seducido por ti, Señor. Tú me venciste con tu amor. No lo puedo negar.